No pierdes el control por debilidad, lo pierdes por no saber escuchar. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que sentir demasiado era un problema. Que si algo dolía, había que endurecerse. Que si una emoción incomodaba, había que silenciarla. Así aprendimos a sobrevivir, no a vivir. Y por eso hoy quiero decirte algo con absoluta claridad: tus emociones no te están destruyendo, te están despertando. Cada emoción intensa que aparece en tu vida no es un castigo, es una señal. No llega para hundirte, llega para sacudirte. Llega para decirte que algo dentro de ti necesita atención, movimiento o verdad. Pero vivimos en una cultura que nos enseñó a huir de lo que sentimos, como si mirar hacia adentro fuera peligroso. Y no lo es. Lo peligroso es ignorarlo. Cuando reprimes una emoción, no desaparece. Se esconde. Se transforma. Se filtra en tus decisiones, en tus reacciones, en la forma en la que hablas, amas y te defiendes. Lo que no escuchas con conciencia, tu vida lo grita con consecuencias. Ansiedad, explosiones de enojo, cansancio emocional, relaciones rotas, no son fallas del carácter. Son mensajes no atendidos. La tristeza no llega para debilitarte, llega para que honres algo que fue importante. El miedo no aparece para paralizarte, aparece para mostrarte dónde necesitas crecer. La incomodidad no te persigue para castigarte, te empuja hacia una versión más honesta de ti mismo. El problema no es sentir. El problema es no saber qué hacer con lo que sientes. Muchos pasan la vida intentando anestesiar sus emociones, distracciones constantes, ruido, trabajo excesivo, validación externa. Todo para no detenerse a escuchar. Pero cuanto más corres, más fuerte te persigue aquello que evitas. Porque las emociones no son enemigas. Son brújulas. Despertar emocionalmente no significa perder el control. Significa recuperarlo. Significa sentarte contigo mismo y decir: esto que siento tiene algo que enseñarme. Significa dejar de reaccionar automáticamente y empezar a responder con intención. Ahí comienza el verdadero poder. Dominar tus emociones no es convertirte en alguien frío. Es convertirte en alguien consciente. Alguien que puede sentir profundamente sin destruirse. Alguien que entiende que la fortaleza no está en aguantar en silencio, sino en sostener lo que duele sin negarlo ni dejar que te gobierne. Cuando empiezas a escuchar tus emociones, algo cambia. La confusión se vuelve claridad. El caos se convierte en dirección. Lo que antes te controlaba, ahora te guía. Descubres que muchas de las batallas que peleabas afuera eran reflejo de guerras internas no resueltas. Y aquí está la verdad que transforma vidas: no estás roto por sentir demasiado. Estás despertando. Estás dejando de vivir en automático. Estás aprendiendo a leer el lenguaje de tu mundo interior. Ese despertar puede ser incómodo. Puede doler. Puede confrontarte con partes de ti que evitaste durante años. Pero también es el inicio de una libertad profunda. Porque cuando entiendes tus emociones, ya no te arrastran. Caminan contigo. Así que la próxima vez que una emoción intensa aparezca, no la rechaces. Detente. Respira. Escucha. Pregúntate qué quiere mostrarte. Porque no vino a destruirte. Vino a despertarte. La mayoría de las personas cree que perder el control es un defecto. Algo que les pasa a los impulsivos, a los inmaduros, a los que no saben manejarse. Pero esa idea es incompleta. No pierdes el control porque seas débil. Lo pierdes porque nunca te enseñaron a escuchar lo que pasa dentro de ti. Cada explosión emocional, cada reacción desmedida, cada palabra dicha de la que luego te arrepientes, tiene una raíz. No nace en el momento. Viene acumulándose. Viene pidiendo atención desde hace tiempo. Pero como nadie nos enseñó a escuchar emociones, aprendimos a reaccionar. Reaccionar es automático. Escuchar es un acto de conciencia. Cuando no escuchas lo que sientes, tu cuerpo habla por ti. Habla con tensión, con ansiedad, con enojo, con cansancio extremo. Y entonces ocurre lo que muchos conocen bien: no respondes a lo que está pasando, respondes a todo lo que vienes cargando. Un comentario pequeño se siente como un ataque. Un desacuerdo se vive como una amenaza.
Un silencio se interpreta como rechazo. Y no porque sea así, sino porque dentro de ti hay emociones que nunca tuvieron espacio para expresarse. Escuchar no significa justificar todo lo que sientes. Significa reconocerlo antes de que tome el control. Porque la emoción que no escuchas con calma, te obliga a escucharla a gritos. Perder el control no es el problema. El problema es llegar a ese punto sin haberte detenido antes. Cuando aprendes a escuchar, algo cambia radicalmente. Empiezas a notar las señales tempranas. Esa incomodidad leve. Esa tensión en el pecho. Ese pensamiento repetitivo. Ahí es donde está el verdadero poder. No cuando ya explotaste, sino justo antes. Escuchar una emoción es preguntarte, ¿qué está pasando realmente dentro de mí? ¿Qué necesidad no está siendo atendida? ¿Esto pertenece al presente o viene del pasado? La mayoría nunca se hace esas preguntas. Por eso viven reaccionando como si el mundo los atacara constantemente. Pero el mundo no es el enemigo. La desconexión interna lo es. Escuchar no te hace más lento. Te hace más preciso. No te quita fuerza. Te devuelve dirección. Porque cuando escuchas, eliges. Y cuando eliges, recuperas el control. Las personas emocionalmente fuertes no son las que nunca se alteran. Son las que saben detenerse. Las que pueden respirar antes de responder. Las que entienden que una reacción impulsiva puede costar una relación, una oportunidad o la paz que tardaron años en construir. Escuchar tus emociones es un acto de liderazgo personal. Es decir, no voy a dejar que esto decida por mí sin entenderlo. Es tomar responsabilidad de tu mundo interior en lugar de culpar siempre a lo externo. Y aquí hay una verdad incómoda, nadie va a venir a enseñarte a escuchar lo que sientes. Ese entrenamiento es personal. Se construye con pausa, con honestidad y con práctica diaria. Se construye cuando eliges sentir sin huir, observar sin juzgar y responder sin atacar. El día que aprendes a escuchar, dejas de perder el control porque ya no necesitas que tus emociones griten. Te hablan claro. Y tú sabes qué hacer con lo que dicen. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser consciente. Porque no pierdes el control por debilidad, lo pierdes cuando no sabes escucharte. Y aprender a escuchar es el primer paso para recuperar el poder sobre tu vida. Pasamos gran parte de la vida creyendo que el enemigo está afuera. Las circunstancias, las personas, la falta de oportunidades, el pasado, la suerte. Pensamos que si algo no funciona es porque el mundo no coopera, porque alguien nos falló o porque el momento no fue el correcto. Pero llega un punto, y ese punto lo cambia todo, en el que entiendes una verdad incómoda. La verdadera guerra no está afuera, está dentro de ti. No es el caos externo lo que te rompe. Es la forma en la que respondes a él. Dos personas pueden vivir la misma situación y salir con resultados completamente distintos. La diferencia. La batalla interna que cada una libra en silencio. Pensamientos contra pensamientos. Miedo contra propósito. Impulso contra conciencia. Dentro de ti conviven dos voces. Una quiere protegerte, evitar el dolor, mantenerte en lo conocido. La otra quiere expandirte, empujarte hacia lo que sabes que podrías ser. Cuando no eres consciente de ese diálogo interno, la primera voz suele ganar. No porque tenga razón, sino porque grita más fuerte. Esa es la guerra real. No contra el mundo, sino contra tus propias reacciones automáticas. La mayoría de las personas no pierde oportunidades por falta de talento, sino por batallas internas no resueltas. Dudan cuando deberían avanzar. Atacan cuando deberían escuchar. Huyen cuando deberían quedarse. Y luego culpan al exterior por consecuencias que nacieron dentro. Cada vez que reaccionas sin pensar, cada vez que dejas que el miedo decida por ti, cada vez que eliges el impulso en lugar de la intención, esa guerra interna se inclina en tu contra. No porque seas débil, sino porque no estabas entrenado para reconocerla. Pelear esta guerra no significa eliminar emociones. Significa aprender a gobernarlas. Significa entender que no todo pensamiento merece tu atención, que no toda emoción merece una respuesta inmediata. La verdadera fuerza está en elegir conscientemente cómo actuar, incluso cuando por dentro todo grita lo contrario.
Ganar la guerra interna no te convierte en alguien frío. Te convierte en alguien libre. Libre de patrones que se repiten. Libre de decisiones tomadas desde heridas antiguas. Libre de reaccionar como siempre y esperar resultados distintos. Hay un momento clave en esta batalla, el instante entre lo que ocurre y cómo respondes. Ese espacio parece invisible, pero ahí se define tu destino. Si reaccionas, la guerra te controla. Si respondes, tú tomas el mando. Entrenar esa pausa es entrenar tu poder. Respirar. Observar. Elegir. No es fácil. Requiere humildad, disciplina y mucha honestidad contigo mismo. Pero es ahí donde nace el liderazgo personal. La mayoría quiere cambiar su vida cambiando el escenario. Pocos están dispuestos a cambiar la forma en que reaccionan dentro de ese escenario. Y sin embargo, eso es lo único que realmente transforma todo. Cuando ganas la guerra interna, el mundo exterior deja de dominarte. No porque desaparezcan los problemas, sino porque ya no te pierdes a ti mismo en medio de ellos. Actúas desde claridad, no desde miedo. Desde conciencia, no desde impulso. Y aquí está la verdad final, no necesitas conquistar el mundo para ganar. Necesitas conquistarte a ti. Porque la verdadera guerra no está afuera, está dentro de ti. Y el día que decides pelearla con conciencia, empiezas a vivir con un poder que nada externo puede arrebatarte. Soy Sebastián, y durante años viví creyendo que controlar mis emociones era cuestión de fuerza de voluntad. Me equivocaba. Creía que aguantar, ignorar o disfrazar lo que sentía era ser fuerte. Pero en realidad, estaba dejando que mis emociones me gobernaran sin darme cuenta. Cada enojo, cada frustración, cada miedo no escuchado se acumulaba en mi interior, creando conflictos que luego explotaban sin previo aviso. Fue entonces cuando entendí algo que cambió mi vida por completo: escuchar tus emociones no es un acto de debilidad, es un acto de liderazgo personal. Cuando aprendemos a escuchar, dejamos de reaccionar automáticamente y comenzamos a responder con conciencia. Esa diferencia es crucial. Reaccionar es dejar que la emoción nos use, responder es usar la emoción para tomar decisiones más inteligentes. Por eso, cada vez que sientes algo intenso, detenerte unos segundos para nombrarlo es un primer paso poderoso. Siento miedo, siento frustración, siento tristeza. Decirlo en voz alta o reconocerlo mentalmente no te hace débil, te hace consciente. Te devuelve control. Escuchar tus emociones significa mirar hacia adentro sin juzgar, sin culpar, sin evitar. Significa preguntarte, ¿qué me está diciendo esta emoción? ¿Qué necesito comprender? ¿Qué necesito soltar? En ese momento, lo que antes parecía caótico comienza a transformarse en información valiosa. La tristeza se convierte en brújula, la ansiedad en advertencia y la ira en señal de límites no respetados. Durante mucho tiempo, yo corría de mis emociones. Me mantenía ocupado para no sentir, distraído para no enfrentarme. Pero cuanto más corría, más fuertes se hacían. Hasta que un día decidí sentarme conmigo mismo, respirar y preguntar, ¿qué quieres decirme? La respuesta no vino en forma de palabras externas, vino desde mi interior. Un miedo antiguo, una frustración que llevaba años guardada, una tristeza que nunca me permití llorar. Y al escucharlas, comprendí algo: la emoción que ignoras se vuelve más fuerte, la que escuchas se vuelve guía. Escuchar también significa asumir responsabilidad. Tus emociones no son excusas para atacar o justificar conductas. Son información que te permite elegir mejor, actuar desde claridad y construir relaciones más auténticas. Es un liderazgo silencioso, pero poderoso. Cada decisión tomada después de escuchar y entender fortalece tu mundo interior y cambia la manera en que te relacionas con el mundo exterior. La mayoría de las personas nunca aprende a escuchar. Por eso reaccionan, por eso se frustran, por eso pierden oportunidades y energía en conflictos que no deberían ser. Aprender a escuchar no es automático. Requiere práctica, paciencia y honestidad brutal contigo mismo. Pero cuando lo logras, descubres algo sorprendente: tu vida empieza a moverse con menos caos y más dirección. Escuchar tus emociones es un acto de valentía. Es mirarte sin miedo y decir, aquí estoy, listo para comprenderme. Y ese acto, por pequeño que parezca, es el inicio de una transformación profunda.
No se trata de cambiar lo que sientes, sino de cambiar la relación que tienes con lo que sientes. Porque cuando aprendes a escuchar, empiezas a liderarte a ti mismo. Y liderarte a ti mismo es la base para liderar cualquier cosa en la vida. Soy Valeria, y durante años viví creyendo que la verdadera fortaleza consistía en ignorar lo que sentía. Me decía a mí misma, si no pienso en ello, no existe, si no lo siento, no me afecta. Pero la vida tiene una forma curiosa de enseñarnos que lo que ignoramos siempre encuentra la manera de encontrarnos de nuevo, muchas veces con más fuerza. Cada emoción no atendida se convierte en un fantasma que nos persigue, y al final, no es la circunstancia externa la que nos controla, son nuestras emociones. Por eso entendí algo fundamental: domina tus emociones, o ellas dominarán tu vida. La mayoría de las personas pasa por la vida reaccionando. Reaccionan al enojo, a la frustración, al miedo. Dejan que los impulsos decidan por ellos. Pero la reacción es automática, no piensa, no evalúa, solo responde. Y ahí es donde nace la pérdida de control, el arrepentimiento y la sensación de estar atrapado en un ciclo que parece no tener fin. Cuando no dominas tus emociones, permites que la vida te arrastre en lugar de navegarla con intención. Dominar tus emociones no significa reprimirlas. No se trata de ocultar lo que sientes para parecer fuerte. Se trata de entenderlas, escucharlas y usarlas como herramientas de crecimiento. Cada emoción intensa que surge, ira, tristeza, miedo, ansiedad, tiene un mensaje escondido. La ira te muestra dónde poner límites, la tristeza te indica lo que valoras, el miedo te señala dónde crecer. Cuando aprendes a interpretar estas señales, tu vida deja de ser un campo de batalla y se convierte en un mapa lleno de pistas que guían tus decisiones. Aprender a dominar tus emociones requiere práctica. Significa detenerse unos segundos antes de reaccionar. Respirar. Nombrar lo que sientes: estoy enojada, estoy frustrada, estoy ansiosa. Reconocerlo no te hace débil, te hace consciente. Y esa conciencia es poder. Porque el poder no está en negar lo que sentimos, está en responder con intención y claridad. Recuerdo un momento en mi vida en el que un comentario mínimo encendió mi ira. Antes habría explotado, herido a alguien, y luego lamentado las consecuencias. Pero ese día respiré, observé lo que sentía y pregunté: ¿qué quiere decirme esta emoción? Descubrí que no era el comentario, sino un miedo antiguo a ser menospreciada lo que me había activado. Al entenderlo, pude responder desde calma y no desde impulso, y esa decisión cambió toda la dinámica de la situación. Cuando dominas tus emociones, ya no eres víctima de tus reacciones. Te conviertes en arquitecta de tu vida. Cada decisión, cada palabra, cada acción empieza a surgir desde claridad, no desde impulso. Y lo más importante, no solo transformas tu presente, transformas tu futuro, porque quien domina sus emociones construye su destino. El mensaje es simple, pero profundo: no dejes que tus emociones decidan por ti. Obsérvalas, escúchalas, entiéndelas. Cada vez que lo haces, ganas un poco más de libertad. Cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, avanzas hacia una vida en la que tú eres el timón y no la tormenta. Porque al final, la verdadera fuerza no está en controlar el mundo, sino en gobernarte a ti misma. Soy Alejandro, y durante años viví atrapado en un ciclo de reacciones impulsivas. Cada pequeño contratiempo, cada comentario inesperado, cada conflicto cotidiano parecía desbordarme. Creía que eso era normal, que todos vivían así. Hasta que un día comprendí algo que cambió todo: no somos víctimas de lo que nos sucede, somos prisioneros de cómo reaccionamos a ello. Y justo ahí, en el instante entre el estímulo y la respuesta, es donde nace la verdadera libertad. La mayoría de las personas nunca nota ese espacio. Lo llenan de juicio, de miedo, de enojo, de ansiedad. Reaccionan automáticamente, sin darse cuenta de que cada reacción es una decisión que afecta su vida, su paz y sus relaciones. Un mensaje inesperado, un retraso en el tráfico, una crítica, todo puede convertirse en un detonante si no aprendes a detenerte y respirar. Pero cuando aprendes a crear ese espacio, aunque sean solo 10 segundos, ocurre algo extraordinario. Recuperas el control sobre ti mismo. Ese espacio es el terreno del liderazgo interno. Es donde decides no ser esclavo de tus emociones. Donde puedes mirar lo que sientes y preguntarte: ¿esto merece mi energía? ¿Qué me está enseñando esta emoción?
Respirar, observar, nombrar la emoción, miedo, frustración, tristeza, ansiedad. Esos simples actos convierten un impulso destructivo en información valiosa. Porque las emociones no son enemigas, son mensajeras. Solo necesitan ser escuchadas antes de decidir cómo actuar. Recuerdo una situación en la que un colega cuestionó un proyecto que había trabajado durante semanas. Antes, habría reaccionado con defensiva, con enojo, intentando demostrar que tenía razón. Pero ese día respiré y observé lo que sentía. Sentí molestia, miedo a ser juzgado, frustración por sentirme incomprendido. Nombrarlas me permitió responder de manera diferente, con claridad, sin ataque, y la conversación terminó con respeto mutuo. Esa decisión cambió no solo la interacción, sino también mi sensación de control y mi paz interior. Crear ese espacio requiere práctica. Al principio parece pequeño, insignificante, incluso inútil. Pero cada vez que eliges pausar antes de reaccionar, fortaleces un músculo invisible dentro de ti, tu conciencia emocional. Esa conciencia te permite no reaccionar desde heridas antiguas, miedos no resueltos o frustraciones acumuladas, sino desde quien realmente quieres ser. Es el verdadero poder. Y aquí está la verdad que transforma vidas: no puedes controlar lo externo, pero sí puedes controlar cómo te posicionas ante ello. La tormenta puede rugir, los demás pueden actuar con caos, la vida puede lanzar dificultades inesperadas, pero si dominas el espacio entre estímulo y respuesta, ninguna circunstancia tiene el poder de romperte. Aprender a detenerte, respirar y elegir es un acto de libertad. Cada pausa, cada observación consciente, cada respuesta pensada te acerca a una vida en la que tú decides tu rumbo. No se trata de evitar emociones, sino de convertirlas en aliadas. No se trata de controlar al mundo, sino de gobernarte a ti mismo. Recuerda, la verdadera libertad no nace del control externo, nace del dominio interno. Y ese dominio comienza en el espacio entre estímulo y respuesta. Allí está tu poder, tu paz y tu vida. Soy Isabella, y quiero que escuches esto con toda tu atención. Durante mucho tiempo viví creyendo que mis emociones eran un obstáculo. Creía que sentir tristeza, miedo, frustración o enojo era un signo de debilidad, que debía reprimirlas, ignorarlas o esconderlas. Pero la vida tiene una forma muy clara de enseñarte que lo que niegas siempre regresa con más fuerza. Y fue en ese regreso donde aprendí la verdad que cambió todo: las emociones no son tu enemigo, son tu fuerza más grande, si aprendes a transformarlas. La mayoría de las personas lucha contra lo que siente. Piensa que ser fuerte es no llorar, no temer, no enfadarse. Pero esa fuerza es solo represión disfrazada. Ignorar las emociones no las elimina, solo las acumula en silencio. Y cuando menos lo esperas, explotan de manera inesperada, destruyendo lo que tanto esfuerzo costó construir: relaciones, oportunidades, paz interior. Transformar tus emociones no significa controlarlas con fuerza. No significa convertirte en alguien frío o indiferente. Significa escuchar, entender y redirigir lo que sientes hacia algo poderoso. La tristeza puede enseñarte lo que valoras profundamente. La ansiedad puede guiarte hacia lo que necesitas planear. La ira puede mostrarte dónde necesitas establecer límites. Cada emoción tiene un mensaje y un propósito, solo necesitas aprender a leerlo. Recuerdo una época en la que cada pequeño fracaso me hacía sentir derrotada. Cada crítica me hundía. Cada error parecía confirmar que no era suficiente. Durante años reaccioné con miedo y frustración, y mi vida se sintió como un caos constante. Hasta que un día decidí cambiar mi enfoque. En lugar de luchar contra mis emociones, empecé a escucharlas. Nombraba lo que sentía: siento miedo, siento frustración, siento tristeza. Y luego preguntaba: ¿qué me quieres enseñar? Esa simple práctica me permitió transformar la energía de mis emociones en claridad y acción. Transformar tus emociones también significa responsabilidad. No se trata de dejar que la ira destruya o que el miedo paralice. Se trata de tomar lo que sientes y usarlo para construir, no para derribar. Cada emoción que aprendes a interpretar y canalizar se convierte en un combustible interno que impulsa tu vida, hacia tus metas, no hacia el caos. La verdadera transformación emocional sucede cuando entiendes que cada emoción, por intensa que sea, tiene un propósito y un camino. Cuando aprendes a observar sin juzgar, a escuchar sin reaccionar y a responder con intención,
Tu vida cambia radicalmente. Dejas de ser víctima de lo que sientes y te conviertes en arquitecta de tu destino. Hoy quiero dejarte esto claro, no necesitas ser perfecto para dominar tus emociones. Solo necesitas decidir enfrentarlas con valentía, escucharlas con honestidad y transformarlas con intención. Cada vez que lo haces, tu fuerza crece, tu claridad aumenta y tu libertad interior se expande. Recuerda siempre, la emoción enfocada te empodera, la emoción ignorada te destruye. Tú tienes el poder de elegir. Tú tienes la llave. Transforma tus emociones en tu fuerza más grande, y verás cómo todo en tu vida comienza a transformarse contigo.